ventaja significa que somos mejores. De hecho, tal vez seríamos un poquito más culpables, y les voy a decir por qué. Porque teniendo la oportunidad de la revelación completa, en muchas ocasiones nosotros no nos aferramos tanto a ella y no la buscamos. Hay lugares donde no tienen, aquí mismo dentro de nuestro país, no tienen lo que nosotros aquí tenemos. Por tal razón, somos bendecidos, pero también somos responsables de poder llevar el evangelio a aquellas personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Aquí cantamos. Yo he escuchado historias a misioneros cuando he estado en un culto como esto, donde dicen que allá no pueden alzar su voz para cantar. Simplemente cuando ellos cantan y se reúnen nada más, ellos no pronuncian palabra. Lo único que ellos hacen nada más es vocalizar sin sonido una canción. En cambio, nosotros aquí tenemos la libertad de poder hablar públicamente. Damos gracias al Señor por aquello, pero que esto también nos anime para poder ser testigos de Dios, ser testigos de Él. Quisiera que me acompañen por favor a Hechos capítulo 1, el versículo 8. Vamos a reflexionar sobre este versículo. Hechos capítulo 1, el versículo 8, por favor. Es un versículo muy conocido, es un versículo que debe animarnos a nosotros a poder cumplir lo que el Señor ya nos ha encomendado hacer. Hechos capítulo 1, el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos escuchado este texto. De manera particular, cuando lo leo, de la manera personal, cuando leo este texto, saltan dos palabras que cautivan mi mente y que cautivan mi corazón. Esas dos palabras son aquellas en las que me gustaría invitarles a ustedes a reflexionar juntos. La primera palabra es poder, y la segunda palabra que está aquí en el texto es testigos. Las dos palabras que quisiera en esta mañana reflexionar con ustedes son estas: poder y testigos. Vamos a encontrarnos en la primera parte de este texto que el poder está estrechamente ligada con el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, dice este pasaje. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta palabra, en este pasaje, el poder está relacionado con el encuentro personal. Este pasaje habla de que debe de haber algo en la vida de una persona para ser testigo. Antes de ser testigo debe de pasar algo en la vida de esa persona. Ese algo que debe de pasar en la vida es el encuentro personal, el encuentro cercano con el Espíritu Santo. Por esa razón no podemos hablar en muchas ocasiones de nuestro Señor, porque hay algo que nos hace falta en nuestra vida, y eso que nos hace falta en nuestra vida no es tener al Espíritu Santo, porque si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, si usted ha rendido su vida a Él de corazón, déjeme decirle que cuando la persona hace aquello, el Espíritu Santo viene a morar en la vida de esa persona. Es decir, todos los que estamos aquí, si hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo. Pero tener al Espíritu Santo no es suficiente. Debemos tener el encuentro con Él en nuestra intimidad, en el secreto de Dios. He aquí esta verdad: Dios solo va a enviar a aquellos que viven en el Espíritu Santo. Dios solamente va a enviar a aquellos que viven en el Espíritu Santo, que viven sumergidos en Él, que lo escuchan a Él. Cuando una persona vive en el Espíritu Santo, entonces hablará de Jesús y lo hará con alegría. No lo va a hacer con temor, no lo va a hacer calladamente, no lo va a hacer como una persona la cual no conoce de lo que está hablando. Hablará de Jesús con alegría, hablará de Jesús y lo hará con pasión, lo hará con deseo. Esa persona va a hablar abiertamente de Él.
Y cuando esa persona no pueda hablar de Jesús, ¿sabe lo que esa persona va a hacer? Va a vivir el evangelio. A los lugares donde el Señor nos ha llamado, allá donde nos hablaron de la ventana 1040, allá donde tenemos un proyecto, usted allá no puede ir y decir soy cristiano. Y en el momento cuando usted diga soy cristiano, encomiende su alma al Creador. Entonces, como no se puede hacer aquello, no se lo va a hablar, se lo va a vivir, porque hay que vivir para poder hablar. Si yo no vivo, no puedo hablar. El verdadero poder está en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es aquel que me ayuda a hablar de Jesús con alegría. Me ayuda a hablar de Jesús con pasión. Me ayuda a hablar de Jesús y hablar con convicción. Y usted y yo lo vamos a hacer de esta manera, porque el Espíritu Santo, déjeme decirle, no nos va a dejar sin dar el testimonio de Él. Hay en la Biblia un profeta, es el profeta Isaías, el cual en una ocasión él dijo: ya no voy a hablar más la palabra de Dios, ya no voy más a hablar acerca de Dios. Y cuando él dijo que ya no iba a hablar de Dios, hubo algo que pasó en su interior que a mí de forma personal me llama la atención. Él lo expresa de esta manera. Esto está en Isaías 20, el versículo 9. Él dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando estamos nosotros diariamente en esa conexión con Dios, en esa conexión con el Espíritu Santo, déjeme decirle que va a haber algo que consume su corazón. Va a haber como un fuego en su corazón, y va a haber un fuego que penetre inclusive hasta sus huesos. Amados hermanos, si usted vive en el Espíritu Santo, aun cuando usted no quiera, usted hablará de Él, aun cuando sus circunstancias y sus situaciones sean muy difíciles. Necesita al Espíritu Santo, porque el avivamiento empieza en la intimidad. El avivamiento empieza en la intimidad con Dios. El avivamiento, el cambio en mi familia, el cambio en mi hogar, el cambio en mi trabajo, el cambio en mi ser, empieza en la intimidad. Empieza en su casa, empieza en el altar. Hace años atrás hubo algo que el Señor puso en mi corazón, una palabra que cautivó mi vida, y esa palabra era esta: encender el altar. Y se venía a mi mente un texto bíblico que dice que cuando el pueblo de Israel abandonó a Dios allá en el tiempo de Elías, el pueblo de Israel tenía un altar destruido. Cuando Elías viene y confronta a los profetas de Baal, lo primero que él hace es levantar el altar de Jehová. Hay muchas vidas quebrantadas, hay muchos hogares, muchas familias, muchas empresas quebrantadas, y lo primero que hay que hacer para levantar nuestras vidas es reconstruir mi altar. A eso yo lo llamo mi intimidad con Él. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el inicio del avivamiento. En Él está mi avivamiento, en Él está la vida, en Él está lo que yo debo hacer. Amados hermanos, cuando vivimos una vida en el Espíritu Santo, no digo que la duda no va a venir y va a tocar nuestro corazón. Será de pronto que la duda sí va a venir y va a tocar nuestro corazón, mas sin embargo el Espíritu Santo va a dar en nuestro ser convicción. Convicción. Amados, una vida de poder es una vida de intimidad.
necesitamos al Espíritu Santo. Ya lo tenemos en nuestro corazón, pero necesitamos que Él tenga lugar más en nuestra vida. Él debe de tener más lugar en nuestra vida. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan acerca del mover del Espíritu Santo hoy. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y necesitamos de Él. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. No tenga miedo. No tenga temor. No tenga temor, no tenga miedo de tener encuentros con Él. Los encuentros con el Espíritu Santo comienzan en la intimidad, y en la intimidad solamente hay dos, no tres, dos. Búsquelo en su hogar, búsquelo en su casa, busque a Dios mientras Él pueda ser hallado. La segunda palabra que quisiera reflexionar con ustedes es esta: testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo no soy testigo, no puedo hablar acerca de Cristo. Y quiero por favor mencionarles acerca de quién es un testigo. Un testigo es aquel que ha vencido a la incredulidad. Un testigo es una persona como usted, una persona como yo, que ha vencido la incredulidad. Esta persona, cuando tiene ese encuentro con el Espíritu Santo, ese encuentro con Jesús, ese encuentro con la Trinidad, esa persona cambia. Esa persona cambia. Y hay un cambio en el interior, y ese cambio es este: esta persona ahora entiende que no necesita ver para creer. ¿Ha escuchado usted esa frase? Se la atribuye a uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Se la atribuye a Tomás, el cual, cuando Jesús se presentó a los discípulos la primera vez, él no estaba. Y él, cuando va donde los discípulos le dicen una gran revelación, les dice una gran palabra, y la gran revelación, la gran palabra, la gran verdad era esta: he aquí, nuestro maestro ha resucitado. Y él viene y dice: hey, si yo no pongo mi mano en su costado, si yo no veo las heridas en sus manos, entonces yo no voy a creer. Entonces de allí ha pasado de generación en generación esa frase de ver para creer. Pero aquel que es testigo ha vencido la incredulidad, y él ha entendido que hay que creer para ver. En nuestro caminar con Dios no es ver para creer. En el caminar con Dios es creer para ver, porque cuando yo creo en Él, entonces yo lo veo. Porque si yo no veo a Jesús hoy, no podré hablar de Él a los que están a mi alrededor. El testigo ha vencido la incredulidad, y por cuanto él cree, él ve lo que Jesús hace hoy. ¿Me está escuchando? Él ve lo que Jesús hace hoy. No deja a Jesús en el pasado. Esta persona no deja al Rey de Reyes y Señor de Señores en el pasado, sino que él lo ve diariamente. Entonces esa persona puede decir: no es que Jesús salvó, Él salva. No es que Jesús sanó, Él sana. No es que Jesús llamó, Él llama. Él es el único ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él es Dios. Él sigue haciendo las cosas hoy. El testigo es aquel que ha vencido la incredulidad, y él cree, y por cuanto cree, él ve a Jesús.
Déjeme decirle algo. Jesús aún sigue caminando por las plazas. Jesús aún sigue caminando por las calles. Jesús aún sigue caminando por los hospitales. Jesús aún sigue caminando entre las naciones. Él sigue haciendo aquello. Lo que pasa es esto: no hay quien hable de Él. Hay familiares nuestros quienes no han escuchado de nuestros labios que Jesús es el Señor. Dentro de nuestra generación mismo hay personas que no han escuchado que Él es el Rey. Por temor, por vergüenza, déjeme decirle que creo que es porque no ha habido la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la más clara señal del Espíritu Santo en la vida de una persona es el hablar de Jesús. Su lenguaje siempre va a ser Él. Su lenguaje siempre va a ser Jesús. He aquí la palabra del Señor dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. He aquí que la salvación es fácil, que la salvación es complicada. La salvación consiste en invocar el nombre del Señor. Y cuando yo invoco el nombre del Señor es porque creo en Él y entonces soy salvo. Pero luego Pablo dice: pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Este texto que acabo de leer está en Romanos 10, versículos 13 al 15. Amados hermanos, el texto dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, mi casa, mi hogar, mi generación, los míos. Debo hablar de Él. Si Él es mi pasión, si Él es mi deseo, debo de hablar de Él. Si el Espíritu Santo está en mí, voy a hablar de Él. Estoy obligado a hacerlo. No puedo callar. Y si el Señor me lleva alguna vez a un lado donde no pueda hablar, entonces sé que el Señor va a hablar por mí. Amados hermanos, es el tiempo de salir de estas cuatro paredes. Todos los que estamos aquí hoy nos vemos hermosos. Todos los que estamos aquí nos vemos muy bien. Pero estamos encerrados. Es el tiempo de salir. Y quiero terminar haciéndole una invitación. ¿Quiere ir? No le voy a ofrecer naciones por si acaso. No le voy a ofrecer ninguna nación. ¿Quiere ir? Es lo único que le pregunto. ¿Quiere ir? Existen varias personas que van. Hay algunas personas que van a ir a su Jerusalén, a su ciudad. Van a haber otras personas a quienes el Señor los va a llevar a su nación, Judea. Hay otras personas que van a ir a una Samaria tal vez. Pero hay personas en esta mañana a quienes el Señor llama. Y tal vez, no tal vez, si el Señor llama no es un tal vez. Si el Señor llama es una seguridad a todas las naciones. La pregunta es: ¿quieres ir? Si usted quiere ir, usted debe de empezar donde nació. ¿Sabe dónde Jesucristo nació su ministerio? En el lugar donde Él vivía, dice la palabra.
debe comenzar en su casa. Debe de comenzar en su casa, el lugar donde naciste. Y entonces el Señor nos va a llevar a las naciones. Quisiera, por favor, que podamos orar. Quisiera que me acompañe a orar. Este no debe de ser una reunión más. Empiece hoy. Le invito a inclinar su rostro. Le invito, por favor, a orar. Acompáñeme, por favor, a orar con un corazón despierto. Padre eterno, te alabo, bendigo tu nombre. Señor mío, Rey nuestro, he aquí venimos ante ti en esta mañana. Tengo, Padre, el anhelo en mi corazón que el Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro hoy. Cuánto anhelo, Señor, que los corazones ardan. Cuánto anhelo, Padre amado, que nuestros huesos, Padre amado, sean encendidos, que tu Espíritu penetre como fuego, Señor, aún en ellos. Quiero, Padre, rogarte, no quiero, Señor, te ruego en este momento, llama a aquellas personas. Tu palabra dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y viene, Señor amado, la respuesta de aquel profeta: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Que este llamado, Señor, a proclamar tu nombre no se quede solo conmigo, Jesús. No se quede solo, Padre amado, en mi generación, sino que quede, Padre amado, en las generaciones que vendrán. Te lo suplico. He aquí hay padres que tienen hijos. He aquí hay hijos. En el nombre de Jesús, que aquellos hijos, Padre amado, respondan al llamado tuyo. Y haz tu voluntad en ellos. Haz tu voluntad, te ruego, Señor, en sus vidas. El límite, Padre amado, para el Evangelio son todas las naciones. Señor, llévanos de estas cuatro paredes y hablar del Evangelio y hablar de ti, Señor. Tenemos una gran oportunidad. Y te ruego, Padre eterno, levanta a tu pueblo, a aquellos, Señor, que van a salir de las fronteras de nuestro país y que van a vivir Cristo. Y en vivir a Cristo, Señor, ellos van a hablar de Él. Te alabo, Padre. Bendigo tu nombre, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Oh Espíritu Santo, ven una vez más aquí a este lugar. Señor eterno, ya te tenemos en el corazón. Yo creo, Padre, que es así, pero necesitamos la llenura tuya. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Padre, una vez más en nuestras vidas. Te lo ruego, te lo suplico. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Te entrego mi vida. Eso significa envíame a mí. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Te entrego todo lo que soy. Eso significa envíame a mí. Yo quiero estar donde tú me envíes. Yo quiero estar donde tú estás. Sé que estás en el mundo musulmán, pero no hay quien les muestre que tú estás allí.
En el nombre de Jesús. Levanta, Señor, aquellos que van a salir de sus hogares, que van a salir de sus casas y que van a ir, Señor, allá donde no hay esperanza, porque no han escuchado hablar de ti. Te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.